Francisco de Orellana fue un conquistador, o quizás sería mejor definirlo como un aventurero extremeño que en 1542 descubrió el Amazonas. Esta es su casa natal en Trujillo, que hoy en día está convertida en un hotel. Orellana, por encargo de Pizarro, partió de Guayaquil, en Ecuador, en busca del país de la canela y se embarcó en una aventura que duró más de 7 meses y recorrió casi 5.000 kilómetros desde las costas del Pacífico hasta el Atlántico. En este viaje se sorprendió de la pintura con la que algunos indígenas decoraban su cuerpo, una pintura de un color intenso, un intenso color rojo. Este colorante los indios lo extraían de una planta que se llama achiote o anato y cuyo nombre científico hace honor a Orellana, se llama Vixa orellana. El compuesto activo de esta planta es la vixina, un polieno que contiene un gran número de dobles enlaces conjugados, lo que le permite una gran deslocalización electrónica y es responsable de este intenso color rojo. En este tema vamos a hablar de las propiedades y la reactividad de los alquenos, que precisamente se debe a esta localización de electrones en el doble enlace pi entre el carbono y carbono. Estos electrones que se encuentran en este orbital pi pueden actuar reaccionando con electrófilos en un tipo de reacciones que se llaman reacciones de adición electrófila. En las reacciones de adición electrófila alquenos es el par electrónico pi del alqueno el que ataca al electrófilo. En este proceso, los orbitales moleculares de uno de los átomos de carbono se hibridan pasando de ser sp2 a ser sp3 para poder formar un enlace con el electrófilo. En este proceso, el otro átomo de carbono se queda con un orbital p vacante y con una carga positiva. La reacción de adición electrófila es, por tanto, un proceso que ocurre en 2 pasos. En el primero de ellos, el doble enlace se adiciona al electrófilo, generándose un carbocatión intermedio, y en el segundo paso de la reacción, un nucleófilo ataca a este carbocatión, resultando en la formación de un producto en el que se han adicionado primeramente un electrófilo y a continuación un nucleófilo. Los reactivos electrófilos que pueden reaccionar con los alquenos son muy variados, dando lugar a una gran diversidad de productos. Por ejemplo, puede adicionarse agua para dar lugar a alcoholes, pueden formarse también dialogenuros, productos de adición de hidrógeno o de hidrogenación, que son alcanos, alohidrinas, dioles vecinales, aloalcanos por adición de aloácidos, epóxidos y ciclopropanos. También puede producirse una ruptura del doble enlace para dar lugar a compuestos carbonílicos sobre cada uno de los carbonos que forman parte de este doble enlace. En este tutorial vamos a hablar de algunas reacciones de adición de electrófilos a alquenos y concretamente empezaremos hablando de la adición de aloácidos. El ácido bromídrico y el ácido clorhídrico, en algunas ocasiones también el ácido bromídrico, pueden adicionarse a los dobles enlaces para dar lugar a aloalcanos. Este proceso, como todas las reacciones de adición electrófila a alquenos, ocurre en 2 pasos. En el primero de ellos se adiciona el hidrógeno del ácido, en forma de protón, a uno de los carbonos del doble enlace, generándose un carbocatión en el otro de los carbonos. Este intermedio, a continuación, es atacado por el bromuro o cloruro para dar lugar al producto de halogenación final. Esta reacción ocurre de forma estereoselectiva, es decir, el hidrógeno, en el caso de que tengamos un alqueno asimétrico con distintos sustituyentes en cada uno de los 2 lados, se va a adicionar al carbono que ya tiene más hidrógenos, dejando el carbocatión en el carbono más sustituido. No ocurre lo contrario, es decir, el otro carbocatión normalmente no se forma. Esto da lugar siempre
al haloalcano sobre el carbono más sustituido. Esto se puede resumir en la regla de Markovnikov, que dice que la adición de hidrógenos a un doble enlace o de protones a un doble enlace de un alqueno se realiza de tal manera que este hidrógeno se enlaza al carbono que ya tiene mayor número de hidrógenos. Generalizando esta regla, podemos decir que en una adición electrófilo a un alqueno, el electrófilo siempre se adiciona de tal manera que se forma el intermedio más estable. El intermedio es un carbocatión y cuanto más sustituyentes tiene este carbocatión, más estable será, porque los sustituyentes alquilo ayudan a soportar la carga positiva, como vemos en esta comparación entre diferentes carbocationes, primarios, secundarios y terciarios, en la que en el carbono terciario es donde la carga está más repartida a lo largo de la molécula. Esto está relacionado con el postulado de Hammond, que dice que la estructura del estado de transición se va a parecer al intermedio o a la especie estable más cercana en energía. En este caso, la formación de carbocationes es una reacción endotérmica, por lo tanto, el carbocatión, el intermedio carbocatiónico, es la especie más cercana al estado de transición. Por lo tanto, los estados de transición se parecerán a estos carbocationes y cuanto más estable sea el carbocatión, más estable será el estado de transición. Por lo tanto, la reacción transcurrirá con una barrera de activación más baja y tendrá lugar de una forma más rápida. Existen otros mecanismos de adición de haloalcanos a los dobles enlaces. Concretamente, el ácido bromhídrico, aunque no el clorhídrico ni el yodhídrico, pueden adicionarse a los alquenos de forma radical y a través de un mecanismo radicalario. Esta reacción tiene lugar en presencia de condiciones radicalarias, que consiste generalmente en la adición de un iniciador de radicales, como es un peróxido, que tiene un enlace oxígeno-oxígeno bastante débil, que puede romperse de forma homolítica para dar lugar a radicales, y generalmente es necesario aportar energía en forma de calor o de luz ultravioleta. Lo que ocurre es que después de la iniciación de la reacción por la formación de estos radicales peróxido, uno de estos radicales es capaz de arrancar un hidrógeno del ácido bromhídrico para generar un radical Br punto. Este radical interviene en las reacciones de propagación, reaccionando con el doble enlace para formar un radical alquilo, y este radical alquilo en una segunda reacción de propagación es capaz de arrancar un hidrógeno de una nueva molécula de ácido bromhídrico para formar el producto de reacción y regenerar el Br punto. La regioquímica de estas reacciones es una regioquímica contraria a la que tiene lugar en las reacciones polares, es decir, es una regioquímica anti-Markovnikov. Se genera el producto en el que el bromo se va a encontrar en el carbono menos sustituido. Esto ocurre porque la reacción transcurre, en este caso, a través del radical más sustituido, que es el más estable.